Buenas tardes. No sé si recordaréis cuando empezamos a explicar esta asignatura de Edad Media, que hicimos referencia al hecho de que la Edad Media es un largo periodo histórico que los historiadores, que los especialistas suelen articular, suelen dividir en varios grandes periodos. Del primer gran periodo es del que hablamos la semana pasada, cuando hicimos referencia a esa etapa de transición entre la antigüedad y el medievo. Recuerden que esa es la etapa de transición en la cual se produjeron, una larga etapa de transición, durante la cual se produjeron grandes cambios, especialmente en el mundo occidental. Grandes cambios como, por ejemplo, la ruina y desaparición del Imperio Romano de Occidente, el desarrollo de las primeras invasiones, de las invasiones germánicas, y, por último, la creación, la constitución de los reinos germánicos. Todo eso, además, acompañado de una serie de transformaciones de hondo calado en el plano cultural, en el plano económico y en el plano social. Pues bien, la segunda gran etapa del medievo, una vez que se han consolidado todos esos cambios que arrancan del periodo final del Imperio Romano, una vez que se han consolidado esos cambios, nos vamos a encontrar con un mundo occidental que ya nada tenía que ver con el mundo clásico, que ya es plenamente medieval. A ese periodo que aproximadamente puede situarse entre los siglos VIII y X, es a lo que los historiadores denominan como la Alta Edad Media. Sin duda, en la Alta Edad Media del mundo occidental europeo, el fenómeno más característico, el fenómeno político más característico es la formación del Imperio Carolingio. Sin duda alguna, la figura de Carlomagno y la configuración, la creación de un nuevo imperio en Occidente es el elemento central de este periodo alto medieval que, en líneas generales, si tuviéramos que destacar una tendencia histórica que caracterizara al periodo, dicha tendencia sería la del estancamiento, la de una falta de progreso general. Muchos de los cambios que se habían empezado a producir durante el periodo de transición y que se habían terminado consolidando ya en el siglo VIII, habían llevado a Europa hacia una fase de estancamiento histórico. Estancamiento en el plano demográfico, estancamiento en el plano económico, estancamiento en el plano técnico, incluso estancamiento en el plano político, porque como veremos, muchas de las propuestas políticas, o mejor dicho, la más importante propuesta política que encontramos en este periodo, que es la formación del Imperio Carolingio, fue, como veremos, un fracaso, acabó fracasando, acabó diluyéndose. Por eso a este periodo, al de la Alta Edad Media, se le conoce como el de una etapa de estancamiento. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy? ¿Qué grandes temas vamos a abordar? Bueno, me gustaría que abordáramos, a ver si nos da tiempo por lo menos a repasarlos todos. Pues en primer lugar, vamos a hacer una referencia a los orígenes, a la evolución y a la organización del propio Imperio Carolingio, que ya os he dicho, os he comentado, que es el fenómeno político que caracteriza esencialmente a la Alta Edad Media, el fenómeno político más importante de la Alta Edad Media del occidente europeo. Ese será el primer tema que abordemos, el de origen, evolución, organización política del Imperio Carolingio. En segundo lugar, vamos a abordar el tema de las segundas invasiones. Recordaréis que el conjunto de invasiones que se produjeron y de migraciones de pueblos que se produjeron en el Imperio Romano de Occidente en el siglo V es un fenómeno que globalmente es conocido por los especialistas como el de las primeras invasiones. Pues bien, a partir del siglo IX y sobre todo en el siglo X, Europa conoció un segundo episodio de invasiones. Es lo que conocemos como las segundas invasiones. Si las primeras acabaron con el Imperio Romano de Occidente, estas segundas invasiones van a tener un impacto definitivo sobre el final, la desaparición del Imperio Carolingio. El tercer tema que me gustaría presentar muy brevemente va a ser el de la aparición de otro imperio en el siglo X, el Imperio Otónida, el Imperio Alemán, que como veremos en parte engarza, es heredero del Imperio Carolingio, pero con unas connotaciones y unas características nuevas, y que precisamente va a surgir el Imperio de los Otones, el Imperio Otónida, el Imperio Alemán, como, entre otras cosas, consecuencia y como reacción frente a las segundas invasiones. Si nos diera tiempo, y me gustaría que así fuera, tendríamos que echarle un vistazo, tendríamos que abordar
tendría que presentar, siquiera muy brevemente, algunas de las realidades demográficas, de las características de la estructura económica y de la organización social de la Alta Edad Media, de este periodo. Porque es muy importante, no podíamos entender lo que ocurre en el plano político si no tenemos siquiera un conocimiento somero acerca de estas realidades materiales y demográficas del periodo alto medieval. Y, por último, me gustaría también hacer referencia, insisto, al menos brevemente, a lo que a veces se ha denominado como el renacimiento cultural carolingio, es decir, una cierta recuperación de la cultura intelectual que estuvo motivada, que estuvo incentivada, que estuvo propiciada por los emperadores carolingios. Bien, como veis, es mucho y muy denso el recorrido que os propongo. Intentaremos hacerlo con tranquilidad y entrando en las cuestiones esenciales para que al menos tengan ustedes una visión de conjunto sobre lo que representa la Alta Edad Media, es decir, el periodo comprendido entre el siglo VIII y el siglo X para la historia del occidente europeo. Y sin más dilación, si os parece, podemos comenzar hablando del primero de estas cuestiones, de estos temas que os propongo, el del origen, evolución y organización política del Imperio Carolingio. Bien, quizás lo primero que hay que tener en cuenta, lo primero que debemos saber es que el Imperio Carolingio es un imperio franco, es decir, es el resultado de la evolución política de uno de los reinos que se formó en Europa Occidental a raíz de la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Uno de los personajes que va a tener una influencia determinante en la evolución política de este reino, del que os estoy hablando, de este reino germánico, del reino franco, va a ser ese personaje que veis de fondo en esa diapositiva y que está dentro, bueno, lo veis dentro de un barril. En realidad está en una pila bautismal, está siendo bautizado. Es una representación del rey Clodoveo, que es el primer rey franco que se convirtió al catolicismo y que en buena medida fue el que consolidó el reino franco. Bien, como os decía, el reino franco es uno de los que surge a raíz de las invasiones germánicas. En este caso, fueron los francos, el pueblo de los francos, un pueblo germánico, el que emigró desde las orillas, atravesó el Rin y acabó asentándose en el norte de lo que había sido la provincia romana de las Galias. Los francos crearon en el norte de las Galias un reino que fue ampliándose progresivamente y en eso, como digo, tuvo un protagonismo fundamental ese rey cuya imagen hemos visto antes siendo representado en su bautismo, el rey Clodoveo. Los francos van a experimentar a partir del siglo V una progresiva expansión hacia el sur, hasta el punto de que acabarían expulsando a los visigodos de las Galias, de tal manera que acabarían ocupando prácticamente todas las antiguas Galias romanas. Más o menos el reino franco vendría a identificarse con la actual Francia. Una de las características más interesantes desde una perspectiva política que encontramos en el reino franco es la forma tan particular que tuvieron los monarcas francos de entender el poder político y en particular la manera de entender el poder regio, el poder real. Los reyes francos tuvieron lo que se ha denominado como una concepción patrimonial del reino o una concepción patrimonial del Estado, si ustedes quieren. ¿Qué significa una concepción patrimonial? Bueno, pues significa que los reyes francos entendían, los reyes francos de la dinastía merovingia, que es a la que pertenecen estos reyes, entendían que el reino formaba parte del patrimonio personal del rey. Por tanto, el rey era libre de disponer de dicho patrimonio, igual que dispondría de sus tierras, de sus bienes, de sus propiedades. La consecuencia de esta idea, de esta concepción patrimonial del reino, es que los reyes, en el momento de su muerte, inmediatamente antes de su muerte, disponían el reparto del reino entre sus propios hijos. Aquí tenéis, por ejemplo, en el mapa que tenéis proyectado, veis cómo a la muerte de Clodoveo, de ese monarca franco, que es el primer monarca franco en convertirse al catolicismo, dividió el reino
entre varios de sus hijos. Y así nos aparece, veis en distintos colores, las partes del reino franco que fueron entregadas que fueron divididas entre 4 de sus hijos. Estas divisiones van a sucederse en el tiempo, es decir, que otros reyes posteriores igualmente procederán a dividir el reino entre sus hijos. Claro, esto tenía una consecuencia muy grave, y es que cuando un rey dividía el reino entre sus hijos, a la muerte del rey, era habitual que se produjera un estallido, un conflicto entre esos hijos, porque siempre había alguno que intentaba recomponer la unidad del reino enfrentándose a sus hermanos. Con lo cual, asistimos a un periodo durante todo el periodo del reino franco-merovingio, a un periodo de mucha inestabilidad y de mucha conflictividad interna entre los hermanos que habían recibido una parte del patrimonio regio y que acababan enfrentándose entre sí. Claro, en esos enfrentamientos, cada uno de los reyes francos, enfrentado con alguno de sus hermanos, que igualmente era rey franco en otra parte del territorio, necesitaba contar con el apoyo de la aristocracia franca, de los elementos aristocráticos. Eso fue lo que permitió esa necesidad que tenían los reyes francos de disponer de ejércitos y de disponer del apoyo de la aristocracia franca, es lo que permitió que esta aristocracia, en contrapartida al apoyo militar que le prestaban a los reyes, fueran adquiriendo cada vez más poder. Hasta el punto de que algunas de esas familias aristocráticas acabaron ocupando puestos muy importantes en la administración y prácticamente acabaron teniendo en la práctica el poder político en lugar de los propios reyes francos. Miren, en la corte de los reyes merovingios, el cargo político más importante era el de los mayordomos de palacio. Ese era el cargo, mayordomo de palacio. Ese cargo, desde muy pronto, quedó en manos de familias de la aristocracia, de las distintas aristocracias o de las aristocracias de los distintos reinos. Fíjense, por ejemplo, en el mapa cómo aparecen algunos de esos reinos. El reino de Austrasia, el reino de Neustria, el reino de Borgoña, el reino de Orleans. Pues las distintas aristocracias de esos reinos fueron controlando ese cargo, el de mayordomo de palacio, y haciéndose con el poder efectivo, por cuanto que ese cargo, mayordomo de palacio, sería el equivalente, salvando todas las distancias, pero para que nos entendamos, al cargo de primer ministro. Es decir, era el que tenía el poder ejecutivo. Progresivamente eso fue significando que el poder real quedó en manos de algunas familias aristocráticas, las que controlaban los cargos de mayordomo de palacio, mientras que los reyes francos merovingios, fueron teniendo cada vez un poder más testimonial y menos efectivo. Pues bien, en esta situación tan singular, en la que el poder efectivo estaba en manos de una familia aristocrática que tenía el cargo de mayordomo de palacio, mientras que los reyes apenas si ejercían el poder. Fíjense, en la última etapa, a los últimos reyes merovingios, la historiografía, los cronistas le llaman los reyes holgazanes, porque no trabajaban, porque no ejercían el poder. Quienes tenían el poder eran los mayordomos de palacio. Pues bien, en un momento determinado, a mediados del siglo VIII, uno de esos mayordomos de palacio, llamado Pipino, que era mayordomo de palacio de los reyes francos de Austrasia, decidió acabar con esa ficción. Y con el apoyo papal, contando con el apoyo papal, se proclamó rey de los francos. Y eso dio lugar a un cambio de dinastía. A mediados del siglo VIII, la dinastía de los reyes francos merovingios fue sustituido por una nueva dinastía de reyes francos. Esa nueva dinastía que llega al poder a mediados del siglo VIII, en concreto en el año 751, cuando Pipino es reconocido como rey de los francos por el Papa, esa nueva dinastía, como digo, es la que conocemos como la dinastía carolingia, de los carolingios. Esa es la dinastía que llega al poder de reyes francos, que llega al poder a mediados del siglo VIII. Había sido, hoy lo denominaríamos como un golpe de Estado en toda regla. En realidad, lo que había hecho el mayordomo de palacio había sido destituir al rey franco merovingio
y nombrarse a sí mismo, con el apoyo del Papa, nuevo rey de los francos, instalando, como digo, una nueva dinastía en el poder del reino franco, que Pipino fue capaz de unificar de nuevo. Bien, pues unos años más tarde, uno de los herederos directos de Pipino, de este primer rey de los francos, es un personaje que va a pasar a la historia como el rey Carlos, rey de los francos, y que vamos a conocer todos como Carlomagno, Carlos el Grande. Carlomagno va a marcar un hito en la historia europea. Va a marcar un hito por varias razones. En primer lugar, porque llevó a cabo un proyecto de reunificación del imperio, mejor dicho, de reunificación territorial que permitió agrupar de nuevo a muchos territorios que habían quedado fragmentados, que habían quedado atomizados prácticamente desde el final del Imperio Romano. Pero en segundo lugar va a pasar la historia porque va a ser proclamado emperador. Recuerden que el imperio romano había desaparecido a finales del siglo IV, cuando había sido depuesto el último emperador romano de Occidente. Pues bien, Carlomagno trajo de nuevo el título imperial a el escenario político europeo. Sin duda es uno de los personajes que marca un hito en la historia de Europa. Este es el personaje. Carlomagno, que además tuvo un reinado muy dilatado en el tiempo. Accedió al poder en el año 768 y murió en el año 814. Es decir, es realmente un reinado realmente muy dilatado, muy largo, lo cual le permitió hacer una obra sin duda extraordinaria. Intentó crear, ni más ni menos, que la primera síntesis, la primera unidad europea tras la desaparición, o 3 siglos después de la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Para conseguir esta unificación, Carlomagno llevó a cabo una serie de campañas militares prácticamente por todo el occidente europeo. De una parte, consiguió someter algunos territorios, como por ejemplo este que ven ustedes aquí, Aquitania, en el suroeste de Francia, o Baviera, en la parte oriental del Reino Franco, que aunque teóricamente pertenecían, solo teóricamente, a el Reino Franco, en la práctica tenían unos gobiernos autónomos e independientes. Las aristocracias de Aquitania y de Baviera habían venido actuando de forma independiente respecto a los reyes francos desde hacía décadas. Pues bien, mediante una serie de campañas militares, en primer lugar, Carlomagno consiguió reintegrar esos dos territorios, Aquitania y Baviera, al Reino Franco, es decir, tuvo sobre ellos un poder efectivo, recuperó el poder efectivo sobre esos grandes territorios. Pero en segundo lugar, Carlomagno va a pasar a la historia por llevar a cabo una serie de campañas militares que le permitieron integrar nuevos territorios al Reino Franco. Les estoy señalando con el cursor en el norte, ven ustedes ahí, el ámbito de Sajonia. Pues bien, frente a los sajones, un pueblo pagano, llevó a cabo una serie de campañas militares que fueron muy duras y realmente crueles, pero que le permitieron integrar el territorio de Sajonia a el reino franco. Con lo cual, el reino franco dio realmente un paso importante, consiguió extenderse de manera significativa hacia Oriente. E igualmente consiguió incorporar al territorio franco Carintia, este territorio que veis aquí en la parte sudoccidental de las fronteras del imperio, y además se incorporó militarmente también el reino germánico de Lombardía, del norte de Italia, un reino con el que, por cierto, los papas habían tenido muchas dificultades, muchos problemas, y Carlomagno lo que hizo fue apoyar a los papas de Roma contra los reyes lombardos y acabó conquistando Lombardía. De hecho, se proclamó rey de los lombardos. Como ven, eso le permitió, esa serie de campañas militares, le permitió realmente construir un reino que iba pues, desde el Atlántico hasta prácticamente el centro de Europa y el centro de Italia. Sin duda, un territorio extensísimo que abarcaba buena parte de la Europa occidental continental. Pero es que además llevó a cabo otras campañas militares en las fronteras, donde estableció
unos gobiernos militarizados a los que se denominan marcas. De todas esas campañas en las marcas, quizá la más significativa fue la que llevó a cabo al sur de los Pirineos. Fíjense, estamos hablando, Carlomagno llegó al poder en el año 768 y 50 años antes la península ibérica había sido conquistada por los musulmanes. Eso quiere decir que en tiempos de Carlomagno, toda la península ibérica, prácticamente toda la península ibérica, salvo quizás un pequeño núcleo astur, en las montañas Astures, pues prácticamente toda la península estaba bajo dominio islámico. Carlomagno necesitaba que la frontera sur del imperio, es decir, los Pirineos, se reforzaran para evitar incursiones de los musulmanes desde el sur a través del Pirineo. Y para ello emprendió una campaña que inicialmente tenía previsto ni más ni menos que la conquista de la ciudad de Zaragoza. Los francos fracasaron en su intento de conquistar Zaragoza y, de hecho, a la vuelta de esa campaña por el Pirineo occidental, por el valle de Roncesvalles, posiblemente a algunos les suena, el ejército franco fue atacado y fue derrotado. Es ahí donde tuvo lugar, es ahí donde surge la primera gran canción épica francesa, que es La Chanson de Roland, la canción de Roland. Roland era el sobrino de Carlomagno, que dirigía la retaguardia del ejército franco, el que en su retirada desde Zaragoza, que fue atacado en el puerto de montaña de Roncesvalles, y allí encontró la muerte. Bueno, ese episodio es el que da lugar a La Chanson de Roland, a la primera gran canción épica, el primer gran poema épico de la literatura europea en general y de la francesa en particular. Bien, en todo caso, como pueden ver, gracias a esta dinámica militar y política, Carlomagno consiguió en cierta medida reunificar por lo menos una parte sustancial del territorio que había pertenecido al Imperio Romano de Occidente. Por supuesto, no todo el territorio, y no todo porque la península ibérica siguió estando en manos de los musulmanes. Bien es verdad que al sur de los Pirineos, Carlomagno consiguió llegar a una serie de alianzas políticas con la aristocracia indígena vascona, por ejemplo, en la parte occidental del Pirineo, y ahí es donde surge, como consecuencia de esa alianza, surge el reino de Navarra, el reino de Pamplona, e igualmente llegó a una serie de alianzas políticas con algunos pequeños condes, miembros de las aristocracias visigodas asentadas en la parte más oriental del Pirineo, dando lugar ahí donde está el origen de los condados catalanes. Condes, los catalanes, que se convierten en vasallos del emperador carolingio, de Carlomagno. Eso es lo que da lugar a un territorio que se conoce con el nombre de Marca Hispánica, la Marca Hispánica. Bien, como ven, salvo con excepción de la península ibérica y del sur de Italia, el resto de la Europa occidental continental queda unificada bajo el mando de Carlomagno. Sin duda alguna, este es el primer gran logro resaltable o reseñable de la política de Carlomagno, la reunificación de buena parte o de una parte sustancial de lo que había sido el territorio del Imperio Romano de Occidente, que había perdido su unidad precisamente a raíz de las primeras invasiones. Pues ahora, 2 siglos después, una parte importante de ese territorio volvía a quedar reunificado bajo un solo mando político, bajo una sola estructura política. Esta política de reunificación se produjo o se complementa con otro fenómeno fundamental. Es lo que se conoce como la restauración imperial. Recuerden, el Imperio Romano de Occidente había desaparecido en el año 476, cuando fue depuesto el último emperador romano. Pues bien, en la Navidad del año 800, el Papa Bonifacio en Roma proclamó a Carlomagno emperador. Eso suponía la recuperación, la restauración del poder imperial en Europa occidental. Después, insisto, de muchas décadas,
volvía en Europa Occidental a aparecer la figura de un emperador. Este emperador, en cierta medida, se consideraba como heredero de los emperadores romanos, heredero de Augusto, heredero de Constantino. Y por tanto, teóricamente, al menos en el plano teórico, en el plano de la ideología política, se presentaba como un restaurador del antiguo imperio romano. Pero ese imperio romano, el nuevo imperio romano de Carlomagno, además era un imperio cristiano. Era un imperio cristiano, como lo había sido el imperio romano de los últimos siglos. No el imperio de Augusto, pero sí el imperio del siglo V, por ejemplo. Pues era un imperio que era romano, que era cristiano, pero al mismo tiempo era germánico, porque Carlomagno, a pesar de proclamarse emperador en Roma, a pesar de eso, seguía siendo rey de los francos. Con lo cual, en la figura imperial, en la figura de Carlomagno, venían a confluir tres grandes principios políticos. El principio romano, el imperial, el principio cristiano, el fundamento cristiano del poder político, es proclamado como emperador por la gracia de Dios y es coronado por un papa. Y por último, un tercer elemento, que es el elemento germánico. Lo romano, lo germánico y lo cristiano venían a fundirse en la idea imperial de Carlomagno. Para poder gobernar este imperio tan extenso, Carlomagno necesitaba poderes especiales, necesitaba grandes poderes. Y de hecho, teóricamente los tenía. Tenía el derecho a mandar, es lo que se denomina como el poder de ban, es decir, el poder de mando, el poder de ordenar y de prohibir. Teóricamente tenía, igualmente, era el juez supremo de ese imperio y era la cabeza de la administración del imperio. Sin embargo, no podemos llamarnos a engaños. Bueno, y de hecho, además de todo eso, además de ser la cabeza política de todo un imperio, con unos pilares de tipo económico, de tipo militar y de tipo administrativo, además estableció la capital del imperio en Aquisgrán, donde estableció el palacio imperial en Aquisgrán. De ese palacio, del palacio carolingio de Carlomagno en Aquisgrán, lo único que hoy día podemos visitar, porque todavía se conserva, es este edificio cuyo interior están viendo ustedes, que es la Capilla Palatina de Aquisgrán. Ahí estuvo la sede del imperio. Ahora bien, no nos podemos llamar a engaños. En realidad, la administración, es decir, la estructura estatal del imperio carolingio era muy débil, era muy endeble. En realidad, Carlomagno, para poder gobernar ese imperio, dependía de las aristocracias locales. Dependían de unas aristocracias locales que teóricamente habían sido designadas como responsables del gobierno de condados o ducados o marquesados por el propio emperador, pero que en realidad actuaban con un amplio margen de autonomía. El único vínculo que realmente existía entre ese conjunto de aristócratas que gobernaban territorios, condados, ducados, marquesados, y el propio emperador, no era tanto un vínculo, podríamos decir, legal o político, era un vínculo personal. Todos estaban sometidos, todos tenían que prestar al emperador un juramento de fidelidad. Y por tanto, fíjense que el juramento de fidelidad apela a una noción personal, no a una noción política. En todo caso, todos fueron nombrados por el emperador, que además se reservaba el derecho de deponerlos del condado que estuvieran gobernando en caso de que su actuación al emperador le pareciera incorrecta. No obstante, insisto, aunque los poderes teóricos del emperador eran amplísimos, en la práctica el imperio tenía una fuerte debilidad interna, una fuerte debilidad de sus estructuras. Sus estructuras políticas, estatales, burocráticas, en absoluto estaban consolidadas. Y eso es un problema que se pondría de manifiesto muy pronto. De hecho, cuando Carlomagno muere en el año 814, el imperio fue heredado por su hijo. El hijo de Carlomagno se llama Luis, se conoce en la historia como Luis el Piadoso, que recibió íntegramente el reino de su padre. Pero Luis el Piadoso
procedió con su reino lo mismo que habían hecho sus antepasados francos. Es decir, estableció que a su muerte el reino, el imperio, se dividiera. En concreto, a mediados del siglo V, después de un periodo de guerras civiles, de enfrentamientos entre los distintos hijos de Luis el Piadoso, a través del Tratado de Verdún, que es lo que tenéis señalado en el mapa que ahora estáis viendo, a través del Tratado de Verdún del año 846, los nietos de Carlomagno se dividieron el imperio entre ellos. Y formaron, donde había habido un imperio unido, surgen tres reinos diferentes, de los cuales uno de esos reinos, uno de los tres, mantiene el título imperial. Hay un emperador y hay otros dos reyes que son los que le prestan, teóricamente, tenían que prestarle homenaje al emperador. En la práctica eso significaba una división del reino y la vuelta a un periodo de inestabilidad como la que ya se había conocido en el reino de los francos en la etapa de los merovingios. Este reparto es solo el primero, porque en años sucesivos habría progresivos repartos, lo cual demuestra, como digo, la inestabilidad. Aquí tenéis un mapa que representa, por ejemplo, un nuevo reparto que tuvo lugar en el año 870, que es el conocido como Tratado de Mersenne. Bueno, más allá del detalle de estas divisiones, a mí lo que me interesa en este momento es que observen ustedes la evolución que fue siguiendo la evolución política que fue siguiendo la Europa post-carolingia. Entre el año 817 hasta el año 880, el reino franco se fue dividiendo, ven ustedes, en distintos momentos. Y me gustaría que observen atentamente este mapa para que vean cómo progresivamente, todavía esto es muy fluido, pero progresivamente se van creando, se están configurando 4 o 3 grandes bloques en Europa, 3 o 4 grandes bloques políticos en Europa occidental continental. Por una parte, Francia, por otra parte Alemania, por otra parte Italia. Es verdad que todavía aparece aquí un reino que desaparecería más adelante, como es Borgoña, pero si se dan ustedes cuenta cómo en la evolución política postcarolingia se van configurando esos 3 grandes territorios, esos 3 grandes núcleos de Europa occidental. Francia, Alemania, Italia. Francia, Alemania, Italia. Yo no sé si ustedes recuerdan, en la primera clase introductoria que hicimos referencia al hecho de que para muchos especialistas la Edad Media representa en la historia europea la época de la infancia, la época de la gestación de Europa, del nacimiento de Europa. Pues bien, si se dan ustedes cuenta, a lo que estamos asistiendo como consecuencia del desarrollo de la evolución política postcarolingia, consecuencia, por tanto, de la fragmentación del imperio carolingio, es a la aparición de las grandes líneas de las fronteras políticas europeas. 3 grandes estados en Europa occidental, como son Francia, Alemania, Italia. A eso habría que añadir el ámbito británico, que en esta época está dominado por varios reinos anglosajones, herederos de los invasores anglosajones y jutos del siglo V, y habría que añadir también un bloque ibérico en la península ibérica que todavía en esta época está bajo el dominio islámico. Pero si se dan cuenta, a lo que estamos asistiendo es a la creación de las grandes líneas de las fronteras europeas, las que todavía hoy en día están vigentes. Insisto, en sus grandes líneas, no en el detalle, pero sí en sus grandes líneas. Las fronteras europeas, las grandes demarcaciones políticas europeas surgen precisamente del periodo postcarolingio, de la fragmentación del imperio carolingio. Bien, pero a ese fenómeno de división política que hemos asistido, que hemos explicado muy rápidamente en la época de los nietos y de los bisnietos de Carlomagno, hay que añadirle otro fenómeno que es paralelo, que es el de la feudalización de las estructuras políticas internas del imperio. ¿Qué significa? ¿A qué aludo? ¿Qué es lo que quiero decir cuando hablo de feudalización de las estructuras políticas? ¿Recuerdan ustedes que les acabo de decir que el imperio carolingio tenía unas bases
administrativas y burocráticas muy débiles, y que en realidad el gobierno del imperio, de los condados, de los ducados, dependía de la existencia de acuerdos privados basados en la lealtad de los condes respecto del emperador, que esos condes eran nombrados por el emperador y que podían ser depuestos por el emperador. Pues bien, en el curso de la fragmentación política del imperio, de la fragmentación postcarolingia, las aristocracias de todo el imperio fueron adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. Es decir, en la medida en que los monarcas se enfrentaban entre sí, los distintos monarcas postcarolingios, los herederos de Carlomagno se enfrentaban entre sí, necesitaban una vez más, un fenómeno que ya hemos visto en la época merovingia y volvía a repetirse ahora, pues los reyes carolingios necesitaban cada vez más de las aristocracias. De tal forma que esas aristocracias fueron adquiriendo cada vez más poder y se convirtieron en verdaderos señores únicos sobre aquellos territorios que gobernaban. Cada conde se convirtió en un poder autónomo en su condado, gobernaban su condado de forma autónoma respecto al poder imperial. Y además se da la circunstancia de que en un momento determinado de la segunda mitad del siglo IX, los presionados por las aristocracias, los reyes carolingios tuvieron que reconocer que condados, ducados, marquesados eran bienes hereditarios de esos condes, duques o marqueses. A eso es a lo que me refiero con la feudalización. A lo que dio lugar todo esto, todo este fenómeno, en definitiva, este doble fenómeno, uno, el de la división del reino entre distintos reyes, y dos, el de la feudalización, a lo que condujo fue a una absoluta atomización del mapa político europeo durante el siglo IX. Pues bien, en este contexto en el que las estructuras centrales monárquicas se van diluyendo, se van dividiendo, y cada aristócrata, cada conde, cada marqués ejerce un poder prácticamente autónomo, sin coordinación, sin estar sometido a otras estructuras centrales. En ese contexto se empiezan a producirse en la segunda mitad del siglo IX un nuevo fenómeno histórico. Ese nuevo fenómeno histórico es el que conocemos como las segundas invasiones. Recuerden, se lo acabo de indicar hace unos minutos, que las primeras invasiones fueron las protagonizadas fundamentalmente por los germanos y que condujeron a la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Pues bien, a partir de la segunda mitad del siglo IX, justo en ese marasmo político interno, cuando se está produciendo ese marasmo político interno del imperio carolingio, esa fragmentación del imperio, esa atomización en pequeños estados feudales, en las fronteras de la Europa continental comenzaron a aparecer nuevas amenazas, protagonizadas por distintos pueblos, que van a llevar a cabo un proceso de invasiones, que es el que conocemos como las segundas invasiones. ¿Quiénes fueron estos pueblos? Pues en primer lugar, los pueblos escandinavos, pueblos procedentes del ámbito escandinavo, de lo que hoy día es Dinamarca, de Suecia, de Noruega, son en definitiva los vikingos, o los hombres del norte, los normandos, los hombres del norte, es lo que significa normando, hombres del norte, los vikingos. Van a protagonizar una serie de oleadas durante la segunda mitad del siglo IX y durante todo el siglo X, que van a afectar de forma muy profunda, que van a desestabilizar de manera contundente el ámbito occidental, al ámbito carolingio. Pero no van a ser los únicos. Junto a los pueblos escandinavos, nos vamos a encontrar en el centro de Europa a los húngaros, un pueblo nómada que sobre todo va a golpear a las fronteras orientales del imperio. Y además, esos dos conjuntos de invasiones se complementa con un tercer impacto, el provocado por los sarracenos, los musulmanes, desde el Mediterráneo. En conjunto, el impacto de los escandinavos, es decir, de los vikingos, de las invasiones vikingas, de las invasiones húngaras, de los ataques húngaros y de las acciones de los sarracenos del Mediterráneo, de los musulmanes del Mediterráneo, va a tener un impacto brutal sobre el mapa político europeo. Es decir, fíjense, frente a unas monarquías, las post-carolingia, débiles, y frente a unas aristocracias que únicamente podían ejercer su control sobre áreas territoriales pequeñas, el impacto, el golpe
de las segundas invasiones contribuyó de manera determinante a la definitiva desaparición del imperio carolingio y desde luego contribuyó a la definitiva fragmentación, atomización del mapa político europeo. Tienen ustedes aquí un mapa en el que se expresa de forma muy sintética las líneas que siguieron los distintos grupos de pueblos que protagonizaron las invasiones. Los vikingos, desde el área escandinava, Noruega, Suecia, Dinamarca, golpearon todo el área de las Islas Británicas e Irlanda, desde luego toda la costa atlántica francesa, por tanto al Imperio Carolingio, pero es que además, como seguramente saben ustedes, los vikingos no solamente, las acciones vikingas no solamente afectaron al ámbito franco, sino que también afectaron a las costas de Hispania. Recuerden que la península ibérica está dominada por los musulmanes y por tanto al Andalus, la España musulmana, también se vio afectada por los vikingos que atravesando el estrecho de Gibraltar consiguieron incluso realizar incursiones por el área del Mediterráneo oriental. Perdón, del Mediterráneo occidental, pero al mismo tiempo los vikingos, especialmente los suecos son denominados en las fuentes de la época, no se les llaman suecos, se llaman varegos. Los varegos consiguieron adentrarse por los grandes ríos rusos, llegaron a alcanzar una influencia importantísima sobre las grandes llanuras rusas e llegaron incluso, como ven en alguna de estas líneas, hasta el imperio bizantino. De hecho, los varegos, estos suecos, llegaron a formar parte de las guardias personales de los emperadores bizantinos. Por su parte, los húngaros o magiares desde Europa oriental golpearon las fronteras orientales sobre todo las fronteras germánicas del imperio carolingio, llegaron a crear un gran reino en el centro de Europa y se convirtieron en una amenaza terrible. Seguramente el pavor que llegaron a causar los ataques húngaros es lo que hace que en ocasiones se vincule la palabra húngaro a la palabra ogro, a ese monstruo del bosque, ¿no? Y por último, el tercer ámbito de invasiones, el tercer grupo de invasores fueron los musulmanes del norte de África, que llevaron a cabo una serie durante todo el siglo IX y el siglo X, una serie de ataques piráticos al sur de Francia y a Italia y a todas las islas del Mediterráneo occidental, contribuyendo a la desestabilización general del imperio, que como ven ustedes, del imperio carolingio, que prácticamente fue rodeado por Occidente, por Oriente y por el sur, por estos ataques de distintos pueblos, de los vikingos, de los húngaros y de los musulmanes. Sin duda alguna, de estos tres grupos de atacantes, los más conocidos, porque han dejado una mayor huella en la historiografía y creo que en el imaginario colectivo, es el de los vikingos, que con sus barcos, los drakar, consiguieron no solamente atacar las costas del imperio o de Al-Ándalus, sino además, debido a sus conocimientos marineros y a las características técnicas de esos barcos, de los drakars, le permitía adentrarse por el continente a través de los ríos navegables de Europa, por ejemplo, el río Sena, lo que les permitió asediar París. Como pueden ustedes imaginar, las segundas invasiones lo que aceleraron fue el caos político de la Europa poscarolingia. Pero de ese caos político va a surgir una nueva realidad, un nuevo imperio. Una vez que se agote el proyecto político carolingio, una vez que se demuestre la inviabilidad de la unificación ideada por Carlomagno, como consecuencia, como digo, de los propios repartos del reino entre los nietos de Carlomagno, como consecuencia de la feudalización del reino y como consecuencia también del impacto de las segundas invasiones, cuando se demuestre, la inviabilidad del imperio carolingio, cuando desaparezca el imperio carolingio, por lo menos la idea imperial será heredada por algunos miembros de la antigua aristocracia franca asentados en la parte más oriental del imperio carolingio. Me explico.
El mapa que están ustedes viendo en realidad es un mapa que ya hemos visto anteriormente. Es el mapa del Tratado de Verdún. Ese tratado, que se firma entre los hijos, los nietos, mejor dicho, de Carlomagno, Carlos el Calvo, Lotario I, Luis el Germánico, tienen ustedes los nombres en el mapa, pues de este reparto establecía tres grandes unidades territoriales. Me he vuelto atrás en el tiempo. Estoy de nuevo a mediados del siglo IX, en el año 843. De este primer reparto del Imperio Carolingio surgieron tres grandes unidades territoriales. Uno, la parte más oriental, que sería heredada por Carlos el Calvo; la parte central, la Lotaringia, que sería heredada por el emperador Lotario. Este Lotario es el que hereda la parte central del reino, incluyendo Italia, con el título imperial. Y en la parte oriental surge un nuevo núcleo político, un reino, el reino franco-alemán, un reino que queda bajo el gobierno de uno de los nietos de Carlomagno, llamado Luis el Germánico. Y este reino germánico, que es en el que me voy a centrar ahora, estaba compuesto por una serie de grandes condados y ducados: Sajonia, Turingia, Franconia, Suabia, Baviera. Estos son los grandes principados alemanes. Bien, durante la segunda mitad del siglo IX y los primeros años del siglo X, la parte oriental, este reino alemán, siguió siendo un reino postcarolingio, pero los poderes de los reyes francos alemanes, igual que ocurría con los poderes del resto de los reyes francos, cada vez se fue diluyendo más y las aristocracias fueron adquiriendo un mayor poder. De tal manera que en el siglo X, el último rey franco alemán fue depuesto y los miembros de la aristocracia de Sajonia, de Franconia, de Lorena, de Suabia, de Baviera, es decir, de los grandes condados alemanes, decidieron elegir un nuevo rey. Un nuevo rey que ya no era un rey carolingio. Se había producido una ruptura política. A principios del siglo X se rompe la continuidad, se acaba con la continuidad de los reyes francos carolingios. Surge una nueva dinastía. Esa nueva dinastía, que es estrictamente alemana, que no es carolingia, va a estar inicialmente en manos de los duques de Sajonia. Los duques de Sajonia se convertirían en reyes de Alemania. Pues bien, ya entrado en el siglo X, uno de estos reyes alemanes sajones, llamado Otón, se proclama emperador en Roma. Con lo cual, a lo que asistimos es a la aparición de un nuevo imperio, el Imperio Romano Germánico, el Imperio Alemán. Hemos visto desaparecer, como consecuencia de sus contradicciones internas, como consecuencia de la feudalización política, pero también como consecuencia de el impacto de las segundas invasiones, hemos visto desaparecer el Imperio Carolingio. Ha desaparecido, pero surge en su lugar el Imperio Romano Germánico, el Imperio Alemán, el Imperio de los Otónidas. Se le llama así porque los tres primeros emperadores alemanes tenían como nombre Otón. Otón I, Otón II, Otón III. Es el Imperio de los Otónidas. Vuelvo a retomar una idea que les acabo de comentar hace un momento. Fíjense. Estamos ante la gestación, ante los orígenes de Europa. Lo hemos visto cuando explicábamos la formación de las fronteras. Pues bien, ahora surge un poder político, el Imperio Alemán, que va a tener continuidad prácticamente hasta el siglo XX. Pues los orígenes de ese imperio son medievales, como pueden ustedes ver, y hay que retrotraerlos a la época de los otones, a este primer imperio alemán. Ya ven ustedes cómo desde la perspectiva política Europa se está creando, Europa está naciendo, está viendo la luz justamente en estos siglos de la Alta Edad Media. Bien, hemos hecho un repaso muy general. Seguramente tendrán ustedes preguntas que hacerme, alguna duda que les haya dejado, alguna explicación que quizás no haya sido suficientemente clara por mi parte, pero tendremos tiempo de comentarlo después. Ahora me gustaría, como todavía tenemos unos minutos, me gustaría presentarles algunas realidades materiales de este periodo. Hemos dicho al comienzo de la clase que la Alta Edad Media es un periodo de estancamiento, es un periodo en el que se han consolidado
las transformaciones que se habían iniciado en la época bajo imperial romana, ahora ya aparecen plenamente consolidadas, pero el resultado es una Europa materialmente estancada y demográficamente estancada. Es decir, estancada desde un punto de vista demográfico, estancada desde un punto de vista económico. ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Cómo es la economía de este periodo? Bueno, es una economía basada, insisto, en una demografía muy débil. No tenemos datos demográficos. Para época alto medieval no tenemos censos que nos permitan establecer una evolución demográfica o averiguar cuál es la densidad de población de Europa. No tenemos nada de eso. Lo que tenemos son muchos indicios indirectos. Y hay un indicio indirecto que es muy elocuente para imaginar cuál pudo ser la situación de la demografía europea durante esta época. Ese indicio indirecto al que me refiero es al predominio del bosque. Europa, en la Europa alto medieval, predomina en el paisaje europeo, es mayoritariamente un paisaje de bosques, lo cual significa que ni había muchos lugares habitados, ni la densidad de población podía ser alta. Insisto, los núcleos, las ciudades que todavía existían de época romana habían perdido población, eso lo sabemos a través de las excavaciones arqueológicas que demuestran cómo las antiguas ciudades romanas habían decrecido extraordinariamente durante estos siglos, que prácticamente ciudades como Milán, por ejemplo, en el siglo IX apenas eran 4 o 5 calles, y Milán había sido una urbe importante en la época romana, y eso demuestra, por tanto, la contracción demográfica que se había venido produciendo desde la época bajo imperial romana y que desde luego en esta época todavía es efectiva. Por tanto, todos los indicios indirectos, el predominio del bosque, la contracción de las ciudades, apuntan hacia una demografía estancada. Una demografía estancada o en retroceso, que además se fundamenta sobre una economía básicamente rural. Una economía rural de muy bajo rendimiento. Sabemos que los rendimientos eran muy escasos, que apenas si permitían la supervivencia de las poblaciones. Se basaban en un equipo técnico muy rudimentario, prácticamente en algunas herramientas de madera y poco más. El hierro, por ejemplo, era muy poco utilizado en la Alta Edad Media como instrumento de trabajo campesino. O el sistema de cultivo era muy simple, es lo que se denomina como el sistema de cultivo dominante, quiero decir. Es lo que se denomina como el cultivo de año y vez en los campos de cereal. Eso significa que la mitad del espacio cultivable se cultivaba un año, pero ese mismo año la otra mitad se tenía que dejar en barbecho para que el suelo descansara. Eso es lo que se llama el sistema bienal de cultivo. Una parte se queda en barbecho, la otra se cultiva y al año siguiente se cultiva en la parte que había quedado en barbecho el año anterior y se deja descansar la parte que había cultivada. En cualquier caso, los rendimientos eran escasísimos. Insisto, Europa estaba a nivel de la subsistencia. Y por otra parte, en esta economía rural hay un absoluto predominio de la gran propiedad. ¿Recuerdan ustedes cuando explicábamos la decadencia del Imperio Romano, que muchos pequeños y medianos propietarios tuvieron que vender sus tierras, que entregar sus tierras a los grandes propietarios, y eso había favorecido la creación de grandes latifundios? Pues ese fenómeno aparece plenamente consolidado en la Alta Edad Media. La economía rural de la Alta Edad Media es una economía de grandes villas, o técnicamente se le denominan dominios, grandes dominios. Es la época de los grandes dominios carolingios, de las grandes propiedades, donde una masa de campesinos está cultivando parcelas de tierras que no son propias, son parcelas que pertenecen a un gran propietario y que, además de pagar una renta por la parcela que están cultivando, tienen que trabajar gratuitamente en algunas parcelas cuyo fruto se dedica directamente a las arcas señoriales, al mantenimiento del señor. Eso es lo que se conoce como el dominio carolingio. Pues bien, esta economía rural de bajo rendimiento es paralela a un fenómeno urbano en plena decadencia, en plena degradación y a una actividad comercial prácticamente inexistente. Es verdad que tenemos constancia en época carolingia de contactos comerciales con Oriente, con el mundo oriental, con el mundo bizantino, que se alude a la existencia de mercaderes, sobre todo judíos, que traen productos de lujo, pero en realidad la actividad comercial está
reducida a su mínima expresión. Y respecto al mundo urbano, ya les he dicho antes que las ciudades romanas que sobrevivieron al periodo de transición eran ciudades muy pequeñas. Y les voy a poner un ejemplo para que se hagan una idea. Es posible que algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de visitar París. Si han visitado ustedes París, estoy seguro de que habrán ido a Notre Dame. Notre Dame está situada en una isla en medio del río Sena. Es lo que se conoce como la isla de Francia. Es una pequeña isla. Bueno, es una isla que se puede atravesar andando en aproximadamente en menos de 10 minutos. Atraviesa uno la isla de Francia de un extremo a otro. Es una pequeña isla en medio de un río, del río Sena. Pues bien, en la segunda mitad del siglo IX, los vikingos asediaron París. Pues el París que asediaron los vikingos era la isla de Francia. Es decir, era esa isla. Eso era París. Un pequeño espacio donde seguramente no vivían más de 5.000 personas. Es decir, esa era París, una pequeña isla. Bueno, eso da una idea del grado de contracción que había experimentado el mundo urbano. Sin duda, la Alta Edad Media en Europa no se nos presenta como un paisaje predominantemente boscoso, de predominio del bosque, con pequeñas aldeas agrarias muy pequeñas y ciudades igualmente, una red urbana muy escasa, muy tenue, e igualmente ciudades que realmente hoy día no recibirían ni siquiera el nombre de ciudades. Imagínense ustedes que París, como digo, tiene 5.000 habitantes y en esta época la ciudad más importante de Occidente, que seguramente sería Roma, no superaría los 25.000 habitantes. Bueno, 25.000 habitantes, calculen, no sé si ustedes me están oyendo desde Cáceres o desde Badajoz o desde Mérida y tienen una idea de qué población tienen estas ciudades, pueden hacerse una idea de la magnitud de lo pequeño que es Roma en el siglo IX, cuando tenía 25.000 habitantes. Eso nos da una idea del proceso de degradación que ha experimentado el fenómeno urbano en toda Europa. Me queda una cuestión más que plantearles, que es el tema de la sociedad carolingia. En este mundo agrario, la sociedad es una sociedad muy polarizada entre señores y campesinos. Fíjense que entre una masa de campesinos no propietarios que trabajan en los grandes dominios y una minoría aristocrática que es la dueña de las grandes propiedades de tierras. Es una sociedad de señores y de campesinos. Fíjense que es ahora, en época carolingia, cuando surge la primera propuesta, la primera teoría social de época medieval. Seguro que algunos de ustedes han oído hablar de la configuración de la sociedad medieval como la confluencia de tres grupos o de tres órdenes, de tres clases. Por una parte, los que rezan, por otra parte, los que guerrean y por otra parte, los que trabajan. Esa división trifuncional de la sociedad surge precisamente en época carolingia para dar una explicación a la conformación de la sociedad de la época. Una sociedad en la que aparecen, por una parte, grupos eclesiásticos que son privilegiados, son los que rezan, los que oran. Por otra parte, grupos laicos que a su vez están divididos entre quienes guerrean, que son la aristocracia, y quienes trabajan, que son los campesinos, de cuyo trabajo se mantienen tanto los eclesiásticos como los guerreros, como los miembros de la aristocracia. Es, por tanto, una sociedad muy desigual y muy polarizada, la sociedad carolingia, y es una sociedad, obviamente, de base rural. Bien, si ustedes me lo permiten, ya con esto voy acabando, me gustaría hacerle referencia, por lo menos, muy brevemente, a un fenómeno cultural importante que tiene lugar durante esta época. Es lo que se conoce como el Renacimiento carolingio. Los emperadores, especialmente Carlomagno, pero también su hijo Luis el Piadoso, tuvieron un especial interés en promocionar la cultura general de la población y llevaron a cabo un proyecto de reconstrucción cultural. Es un proyecto que es estrictamente político. Lo que le interesaba a Carlomagno es crear una élite ilustrada que le permitiera gobernar el imperio. Por tanto, ese movimiento cultural es un movimiento claramente dirigido políticamente.
Y para ello se fundaron escuelas, bibliotecas, se recuperó el latín clásico, incluso se creó un nuevo tipo de letra, la letra carolingia o carolina. Uno de los problemas que tenían los que sabían escribir, los pocos que sabían escribir, que fundamentalmente eran miembros eclesiásticos, eran monjes, es que la antigua letra romana se había ido deformando hasta el punto de que las letras llamadas precarolinas eran ininteligibles, no se podían entender. Pues bien, para facilitar la expansión cultural, se creó un nuevo tipo de letra, que es lo que se conoce como la letra carolina y que seguramente es la que ven ustedes ahí. Si se dan cuenta, si miran esa letra, ustedes la podrán reconocer. Y la podrán reconocer porque esa es la que hemos aprendido todos en la escuela cuando hacíamos caligrafía. Es decir, somos herederos. Nuestra letra, la letra que se nos enseña en clase, que se nos enseñaban cuando éramos pequeños en clase, es la letra carolina. Pues esto también es un invento carolingio que intentó, dentro de esta política general de creación de escuelas y de bibliotecas, de recuperación del latín, pues intentó difundir la cultura. A esto es a lo que se denomina como el Renacimiento carolingio. Un renacimiento que fue fundamentalmente clerical, es decir, que al final quedó dentro de los círculos eclesiásticos, en la que, bueno, se podrían recordar los nombres de algunos autores que han pasado a la historia de la filosofía o a la historia del pensamiento, como Alcuino de York o Juan Escoto Eriúgena, pero en todo caso se trató, en definitiva, de un proyecto muy limitado, porque aunque su ambición era llegar al conjunto del imperio, en la práctica se quedó reducido al ámbito eclesiástico. Bien es verdad que al menos consiguió reconstruir o recuperar una parte de la cultura clásica. Y por cierto, ya con esto termino, este esfuerzo de movilización cultural, este movimiento cultural, este esfuerzo, insisto, en pro del desarrollo general de la cultura, tuvo todavía una continuidad en la época de los emperadores otónidas. De ahí que se hable también de un renacimiento otónida. En todo caso, y ya con esto concluyo, si se dan ustedes cuenta, la propuesta, el gran proyecto de unidad política de Carlomagno, la creación de la recuperación del antiguo imperio, que ahora es romano, germánico y cristiano, fracasó. Y fracasó apenas en el plazo de un siglo. Pero sobre ese fracaso, en buena medida, se fundamenta Europa.